minutitos. Buenas tardes con todos, bienvenidos al webinar. Vamos a esperar unos 3 minutitos hasta que la gente termine de conectarse y comenzaremos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los que se están conectando. Estamos nada más esperando unos pocos minutos a que se termine de unir las personas y comenzaremos el webinar. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los que se están conectando. Estamos esperando nada más unos pocos minutos a que la gente termine de conectarse e iniciaremos el webinar. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes con todos los que están conectándose. Nada más estamos esperando unos pocos minutos a que termine toda la gente de unirse e iniciaremos el webinar. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias a todos los que están conectándose. Estamos esperando unos pocos minutos a que la gente termine de unirse al webinar e iniciaremos. Gracias a todos. Bienvenidos a todos a nuestro programa de recuperación funcional de COVID-19 y post-COVID-19. Gracias a todos por su asistencia. Esta iniciativa fue organizada por el proyecto RISE de la ONG Yapaigo, liderada por nuestra doctora Michelle Grunauer aquí en Ecuador, y por la Universidad San Francisco de Quito con el apoyo de USAID. Hoy damos inicio al segundo webinar de una serie de 10 sesiones que se llevarán a cabo todos los días martes de 7 a 8:30. Como saben, hoy hicimos una excepción por el horario de nuestro expositor
y muchas gracias por estar aquí. El programa consta de 40 horas de aprendizaje, son 15 horas virtuales y 25 horas de estudio independiente. Tendrán acceso a contenidos teóricos y sesiones de preguntas y respuestas. Recuerden que este curso es totalmente gratuito y que el 70% de su asistencia es un requisito obligatorio para que ustedes puedan completar el programa y así obtener su certificado avalado por la Universidad San Francisco de Quito. Quería igual recordarles que si ustedes están viendo este programa por la transmisión de Facebook en vivo, es importante que se registren para contar con su participación. Al final de hoy tendremos una sesión, un espacio para preguntas y respuestas que la podrán hacer a través del Q&A, a través de Zoom, o si ustedes están conectados en Facebook, lo podrán hacer a través de los comentarios. Todos nuestros expositores alrededor de este programa son internacionales, expertos internacionales en diferentes áreas. Y hoy quiero dar la bienvenida a nuestro expositor Jordi Vilaró, donde hablaremos sobre la rehabilitación pulmonar de post-COVID-19. Bienvenido, Jordi. Jordi, quería contarles un poco de su experiencia y de su trayectoria profesional. Jordi es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ramón Llull, director, coordinador, vicedecano del posgrado y profesor de maestría de varias universidades y fundaciones en España. También es licenciado en pedagogía, tiene un diplomado en fisioterapia, tiene un doctorado en ciencias de la salud de la Facultad de Biología Humana, ha dirigido más de 34 trabajos de tesis doctorales, ha realizado varias publicaciones de carácter pedagógico, ha participado en varios congresos, tanto nacionales como internacionales, en diferentes ponencias orientadas a la formación. Ha participado en varios proyectos de carácter científico y tecnológico, tanto en entidades públicas como privadas. Ha realizado varias investigaciones relacionadas a su área. Ha presentado más de 140 trabajos en proyectos y congresos. Entonces, muchísimas gracias, Jordi, por estar aquí. Te doy la bienvenida. Gracias, Cristel. Gracias por invitarme y por permitirme participar con vosotros. Ya sé que es una hora mala para vosotros, que es hora que todavía supongo muchos en Ecuador estáis trabajando, pero bueno, os agradezco mucho que hayáis adelantado la hora para no tenerme que acostar muy tarde. Gracias a ti, porque sabemos que estás súper desvelado, pero oye, muchas gracias por tu participación. Gracias. Si queréis, comparto la pantalla y empiezo la presentación. Claro que sí. Fantástico. Bien, pues voy a compartir la pantalla para que todos la podáis ver y os voy a contar un poco de qué va a ir la charla que vamos a hablar hoy sobre rehabilitación y COVID, que creo que es importante. Estamos en un momento, como sabéis, a nivel mundial con una situación que ha sido muy crítica. Por suerte, en estos momentos parece que la cosa está mejorando a nivel de todos los países. Espero que en Ecuador también sea así, pero esta pandemia ha dejado una serie de secuelas, de problemas, de situaciones que requieren una atención específica por parte de los profesionales de la salud, y en este caso yo estoy hablando como fisioterapeuta en todo lo que sería la rehabilitación de estos pacientes COVID y post-COVID. Me voy a centrar sobre todo en la fase post-COVID, porque en la fase COVID ya se ha hablado mucho, no es mi ámbito específico de trabajo y por lo tanto lo que quiero aportaros aquí sobre todo es información que pueda ser muy práctica, muy útil para que podáis abordar de forma lo más adecuada posible el tratamiento de rehabilitación post-COVID o en la fase inmediata post-COVID o incluso a largo plazo, porque ya sabéis que ahora estamos en una situación de pacientes que alargan sus síntomas y sus complicaciones a largo plazo. Bien, dicho todo esto, nos vamos a situar un poco, vamos a ver cómo está el tema en estos momentos, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que de la patología COVID sabemos que la mayoría de pacientes presentan una cantidad de secuelas importante. Lo que podemos ver es que aproximadamente el 80% de estos pacientes están presentando secuelas, y de estas secuelas lo que sí tenemos claro es que hay algunas que son muy prevalentes, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, la fatiga. Sabemos que la fatiga prácticamente casi el 60% de los pacientes
que han pasado la COVID presenta alguna situación de fatiga, y esta fatiga puede ser muy invalidante en cuanto a que limita pues, la práctica de las actividades de la vida diaria, el retorno al trabajo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto eso puede ser un elemento a considerar y a tener en cuenta. Además de esta fatiga, pues como podéis ver aquí, hay síntomas como la tos, el disconfort respiratorio, la sensación de disnea, una afectación que puede tener también sus limitaciones a la hora de hacer un programa de rehabilitación, que son todas las alteraciones de la capacidad pulmonar. Evidentemente hay elementos como la pérdida de peso, el dolor, problemas de sueño, que a veces uno dice esto tendría menos relación con una situación de discapacidad física, pero sabemos que si no tenemos un buen descanso, esto seguro que nos va a afectar nuestra capacidad de tolerancia al esfuerzo. Y además de estos síntomas tan directamente relacionados con las capacidades físicas, lo que tenemos también es que aparecen otros elementos que son más indirectos, pero que nos van a condicionar muchas veces el programa de rehabilitación, como pueden ser, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, que son muy habituales en el síndrome post-cuidados intensivos y en estos pacientes, sobre todo aquellos que han pasado por una unidad de terapia intensiva, van a ser factores críticos y que nos van a limitar también a veces la realización de según qué tipo de ejercicios, o incluso que el paciente pierda motivación o tenga sensaciones de miedo, de angustia, de dificultad a la hora de afrontar una situación como es volverse a recuperar. Y por lo tanto son otros elementos que a la hora de programar y de planificar nuestro programa de ejercicio tendremos que considerar. Eso significa, y yo ya tengo claro que lo visteis la semana pasada con la presentación de Rodrigo Torres, que tendremos que hacer evaluaciones muy específicas para ir desvelando y descubriendo cuáles son las situaciones, las secuelas y los problemas que vienen asociados con esta patología COVID. Dicho esto, sabemos que el paciente post-COVID siempre va a presentar, vamos a decir, 3 grupos importantes de síntomas. Los primeros serían los síntomas relacionados con las afectaciones respiratorias y musculares. Ya sabéis que la primera infección siempre va a ser pulmonar, y a partir de ahí puede haber mayor o menor afectación de este sistema, del sistema respiratorio, pero evidentemente por el tiempo que permanece el paciente con un bajo nivel de actividad física, el tiempo que pasa en el hospital, la afectación multisistémica producida por todos los efectos inflamatorios de la COVID, también vamos a tener una debilidad muscular importante, y por lo tanto, tanto en una situación como en otra, nosotros nos deberemos preocupar de recuperar estas debilidades y estos problemas respiratorios. Por otro lado, existe también la disminución de la capacidad de ejercicio, evidentemente relacionada con estos dos elementos. Si hay problemas respiratorios, tendrá una limitación en la ventilación; si hay debilidad muscular, tendrá una limitación en la capacidad de hacer contracción o de hacer movimientos o ejercicios determinados. Por lo tanto, la capacidad de ejercicio también se va a ver alterada. Obviamente, en esos pacientes que han padecido situaciones más críticas, observaremos que hay una disminución en las actividades de la vida diaria o en las actividades de la vida diaria instrumentales, que son algo más complejas, y obviamente esto se traduce en un retraso en volver a realizar actividades, vamos a decir, de alta complejidad, como podría ser trabajar, conducir o hacer otros tipos de acciones que son muy complejas y que después de estas afectaciones claramente se van a ver muy alteradas. Pero no solamente síntomas físicos nos vamos a tener que preocupar, hay unos síntomas que están también muy relacionados, que están muy afectados en los pacientes que han pasado por terapia intensiva, que son los síntomas cognitivos, pero que incluso pueden manifestarse en pacientes que han pasado situaciones mucho más moderadas. Pérdidas de concentración son muy importantes, afectaciones de la memoria, dificultad en la organización y la finalización de tareas, y eso es importantísimo a la hora de organizar y programar una pauta de ejercicio, porque si no están los pacientes con nosotros, debemos confiar en que ellos van a estar pendientes de cómo estamos evolucionando, etcétera, etcétera, y por lo tanto cómo tienen que hacer estos ejercicios, y eso va a ser un elemento también crítico en este sentido.
y evidentemente cualquier proceso mental complejo o activaciones o realización de tareas que suponen dos acciones a la vez, lo que se llama en inglés el dual task, una acción física más una acción mental o de coordinación, etcétera, van a estar pues claramente muy afectados y tendremos que preguntarnos si hay que entrenarlo. Y por último, lo que tenemos es todos los síntomas de salud mental. Antes he nombrado ya la depresión y la ansiedad como dos síntomas habituales en estos pacientes. Pensar que entre el 30 y el 40% de estos pacientes presentan síntomas de depresión o ansiedad, y eso va a ser un factor limitante porque va a desmotivar a que el paciente se adhiera al programa de rehabilitación y que pueda cumplir con los objetivos que hemos pautado. Afectación del sueño, se ha comentado anteriormente, y lo que se llamaría el síndrome postraumático, que también es muy habitual en los pacientes que han pasado por cuidados intensivos. Evidentemente hay unos síntomas de las personas que están en relación con estos pacientes, que aquí no voy a entrar, pero que sí a veces debemos apoyarnos por parte de estos familiares o cuidadores, y es importante que ellos también estén en buenas condiciones y valorarlos para saber si nos van a apoyar más o menos en ese sentido. Bien, evaluación completa. Aquí tenéis claro que es importante valorar las actividades de la vida diaria, los aspectos conectivos, evidentemente las capacidades físicas, la función respiratoria y la calidad de vida, y que tenemos una batería enorme de pruebas, algunas ya muy validadas en pacientes COVID y por lo tanto que claramente se han demostrado que son eficaces. Por ejemplo, la prueba de Sit-to-Stand, que recientemente vamos a publicar un artículo en ese sentido, pero bueno, tenéis de todas las que veis aquí un montón que han sido utilizadas y probadas. ¿Y para qué nos va a servir? Pues para determinar si hay mayor o menor afectación en estas secuelas post-COVID, y determinar también a partir de este grado de afectación que tenemos en el paciente COVID si vamos a tener que hacer un trabajo más de fuerza o un trabajo más cognitivo, basado sobre todo en las actividades de la vida diaria, o un trabajo muy enfocado a trabajar lo que es las capacidades aeróbicas o las capacidades de fuerza en estos pacientes. Y por lo tanto es imprescindible que valoremos correctamente, porque a partir de las valoraciones nosotros podremos determinar qué está ocurriendo con ese paciente y planificar un programa de intervención, de rehabilitación física y cognitiva también, podríamos añadirle, con un más o menos peso hacia un lado o hacia otro. ¿De acuerdo? Imprescindible, si no, no tendremos los resultados que a veces esperamos. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahí? Pues a partir de ahí lo que vamos a hacer es una intervención, un programa de rehabilitación multicomponente. Y en esto me gustaría hacer un poco de inciso, porque aunque ya veis que es una referencia antigua del 2011, cada vez tenemos más claro que cualquier programa de rehabilitación que realicemos con pacientes crónicos, y en este caso ya podemos empezar a considerar el COVID persistente, es una patología que debe ser valorada y tratada desde múltiples ámbitos diferentes. El autocuidado de la persona, la función mental, obviamente el trabajo, la relación social, la movilidad, la educación, todo esto son elementos que se tendrán que trabajar. Pondremos más inciso en unos en otros en función del grado de afectación, y también pondremos más inciso en otros en función también de nuestra preparación como profesionales. Hay profesionales que estamos más capacitados para temas de movilidad, para temas de autocuidado, trabajo, etcétera. Habrá otros que estarán más en temas de educación, de relación social, de función mental, etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo final? Para recuperar la mayor funcionalidad posible de esos pacientes, y eso significa que lo que tenemos que plantearnos es qué es lo que estaba haciendo previamente, qué es lo que queremos que llegue a realizar a posteriori, y focalizar todos nuestros esfuerzos de esta vertiente multicomponente en obtener la mayor funcionalidad posible. Esencial. Bien, ¿dónde estamos ahora? Pues cosas importantes ya de cara al COVID, consideraciones que tenemos que tener muy claras antes de empezar. Siempre protegerse. Había una imagen justo antes de empezar la charla que nos recordaba a todos el tema de higiene de manos,
protección, mascarillas, protección visual para evitar el contacto de algunas partículas de agua expulsadas por la boca que contacten con los ojos, ¿vale? Muy importante reducir el riesgo de generación de aerosoles, sobre todo pensando que hay intervenciones que vamos a hacer en el programa de rehabilitación que van a requerir grandes volúmenes pulmonares o incluso intervenciones que desde el punto de vista de fisioterapia respiratoria utilizamos, por ejemplo, para mejorar la ventilación, la función pulmonar o incluso eliminar secreciones. Por lo tanto, ahí la protección tiene que ser extrema, ya no digo máxima, digo extrema porque es clave que evitemos contagiarnos y evitemos contagiar al propio paciente. La segunda es que nuestro objetivo como rehabilitación en un primer momento es aliviar los síntomas. Menos disnea durante las actividades de la vida diaria, menos disnea durante el ejercicio, reducir la ansiedad y la depresión, pensar que disnea, ansiedad y depresión siempre son tres elementos que van de la mano y por lo tanto si hay una disminución de la disnea, la ansiedad y la depresión van a mejorar seguro y como objetivo final es la recuperación de la función física y de la calidad de vida. Por lo tanto, es verdad que la función física es nuestro elemento clave, pero primero aliviar síntomas, reducir disnea son elementos esenciales y ahí tenemos un rol muy importante. Otro elemento importante, y eso nos hemos ido dando cuenta a medida que hemos trabajando con estos pacientes COVID, hay que reevaluarlos a lo largo del programa de rehabilitación. No vale con tomar una evaluación al inicio y al cabo de 2 o 3 meses, es decir, bueno, y ahora vamos a volver a valorar cómo está evolucionando. No hace falta que hagamos una parada de un día o de 2 días para dedicarle a evaluar a estos pacientes, pero cada 3 semanas o cada 2, 3, 4 semanas como máximo, introducir alguna evaluación, por ejemplo, de una prueba de Sit-to-Stand o de una prueba de equilibrio o de una prueba de capacidad de tolerancia al esfuerzo, como 6 minutos de marcha, etcétera, para ir viendo y corrigiendo, viendo cómo va evolucionando y 2, corrigiendo el programa y aumentando las intensidades en función de la mejoría y de la tolerancia del paciente. Por lo tanto, eso es esencial. Y el otro elemento que es muy clave y estratégico es educar a los pacientes, ¿vale? Educar a los pacientes sobre la enfermedad, sobre las limitaciones que tienen en ese momento y sobre las estrategias de cómo mejorar o manejar la recuperación de esos pacientes. No es bueno que impongamos un programa de rehabilitación si previamente no hemos explicado, informado, incluso, yo os diría, muy importante, pactado con el paciente qué es lo que queremos hacer y hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué consideraciones tendremos que tener en cuenta? Pues pueden presentarse complicaciones respiratorias durante el periodo de rehabilitación, ¿vale? Y eso hay que considerarlo. Seguramente nos obligará, yo diría que no a parar, si no la cosa no es grave, intentemos no parar las sesiones o el programa de rehabilitación, pero sí nos obligará a disminuir la intensidad de los ejercicios, a cambiar y mejorar o modificar esos ejercicios para que puedan ser más fácilmente toleradas por parte del paciente. Intentaremos, sobre todo en las primeras fases, hay siempre unas primeras semanas, yo diría que entre 2 y 3 como mínimo de adaptación, intentar hacer intensidades más bajas, de alrededor de unos 3 METs. Si lo miramos con sensación de disnea, estaríamos sobre un 3-4 en la escala de Borg. Y sobre todo tener en cuenta que si esos pacientes desaturan habrá que administrarles oxigenoterapia durante el ejercicio y eso también nos obligará a hacer intensidades a veces un poco más bajas. Es imprescindible tomar los signos vitales, las constantes, frecuencia cardíaca, saturación, disnea, fatiga, tensión arterial y ir aumentando las intensidades a medida que los síntomas van siendo mejor tolerados, son más bajos y vamos pudiendo incrementar el esfuerzo que requiere cada una de las actividades. Sobre todo acordarse que la primera semana de adaptación son pacientes que acaban de pasar un periodo muy crítico y que necesitan una adaptación progresiva al movimiento, a volver a soportar cargas, incluso la carga del propio cuerpo como un elemento esencial para poder iniciar el programa de rehabilitación. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar a lo que sería ya el programa de rehabilitación COVID y a centrarnos un poco
mirando qué es lo que nos dicen las guías clínicas. Ya veréis que después me salgo totalmente de las guías clínicas y me voy a cosas muy prácticas que son las que hemos probado nosotros y que nos han dado buen resultado. Fijaros, esto es del año 2020, ya parece antiguo, ha pasado 1 año y medio, ya nos parece como que, esto está absolutamente anticuado. Aquí lo que podéis ver es que tenemos 5 áreas, que es la educación del paciente, yo lo dejo para el final de todo, la actividad física como un elemento esencial, la intervención psicológica, sobre todo para estas situaciones de ansiedad y depresión, la limpieza de las vías aéreas, en el caso de que presenten secreciones, que no es algo muy habitual, y todo lo que es la parte de ejercicios respiratorios, que no me voy a meter ahí, pero que ya sabéis que como fisioterapeuta, o por lo menos en este caso es mi profesión, y además especializado en enfermedades respiratorias, sería uno de los elementos claves importantes. ¿Dónde me voy a focalizar yo? Esencialmente pues en estos 2 apartados, que es donde intentaré daros pautas y pistas para poder trabajar bien con estos pacientes. Bien, fijaros, ya centrándonos un poquito más en este programa ambulatorio de rehabilitación de pacientes post-COVID, la educación, que os he dicho que me la dejo para posteriori, imprescindible. Si el paciente no conoce su enfermedad, si el paciente no conoce, no sabe detectar los factores de riesgo, no sabe detectar cuando está entrando en una situación de crítica, por ejemplo, de una disnea excesivamente grande, si no sabe manejarse cuando pasan según qué eventos, etc., el resultado del programa puede ser bastante malo, por no decir crítico, porque no vamos a tener la respuesta esperada por parte de los pacientes. Vamos ahora sí directamente al grano de lo que nos interesa a nosotros. La primera, la rehabilitación pulmonar. Lo primero que vamos a trabajar con estos pacientes, y eso poco a poco las evidencias nos van dando cada vez más la razón, es sobre todo vamos a empezar trabajando la fuerza. ¿Por qué? Porque en general, ya sé que los pacientes COVID son muy heterogéneos, en general la fuerza es un elemento que está más alterado y que es fácilmente entrenable o trabajable por parte del fisioterapeuta, porque es muy tolerable desde el punto de vista de sensación de disnea. Al utilizar pequeñas masas musculares, la demanda ventilatoria es menor y por lo tanto el paciente lo va a poder resistir o tolerar de una forma mucho más fácil. Trabajar sobre todo la resistencia muscular, empezando con cargas reducidas, trabajar sobre todo los grupos musculares que están más débiles y empezar con un número de repeticiones óptimo que nos moveríamos entre las 8 y las 12, y sobre todo jugar con las series. Las series es el elemento clave. Aquí os diría que lo ideal sería trabajar como mínimo 2 series, ¿vale? La mayoría de los pacientes lo suelen tolerar casi prácticamente desde el principio, si no es la primera semana será la segunda o la tercera. Y sobre todo jugar mucho con qué tiempos de descanso realicéis entre series. Pensar que para poder recuperar bien al paciente entre serie y serie y para no llegar a situación de fatiga extrema, es bueno que como mínimo dejéis 2 minutos de recuperación de descanso. Y estos periodos o programas de fuerza muscular deberíamos hacerlos entre 2 y 3 sesiones por semana, ¿vale? Y ir aumentando las cargas entre el 5 y el 10% por semana. ¿Cómo vamos a determinar las cargas? De una forma muy sencilla. Olvidaros del 1RM. Esto no sirve para nada. Aunque lo ponen todos los libros, tenemos claro que es un elemento no útil para la práctica clínica. ¿Cómo lo hacemos? Pues del ejercicio que yo le vaya a realizar, le haré una prueba que consistirá en que haga el máximo número de repeticiones que pueda. Si el paciente ha hecho 12, ese es su 1RM. Y yo lo que voy a hacer es 4 series por debajo del máximo que ha obtenido para poder trabajar con un margen de seguridad y evitar que entre en fatiga. Es una manera fácil de trabajar, muy aplicada, muy clínica y que da muy buenos resultados. Después, ¿qué trabajaríamos? Toda la parte de ejercicios aeróbicos, ¿vale? Intentando hacer cosas muy funcionales, caminatas lentas, rápidas, trotes, programas de natación, bicicleta, lo que tengamos a mano, remo, lo que sea sencillo que tengáis a mano que requiera poco equipamiento, baja intensidad,
corta duración, muy importante, hacer, si es posible, interválico y con periodos de trabajo entre 15 y 20 minutos al principio. Incluso os diría que la primera semana olvidaros del aeróbico, la segunda igual podéis introducir 2 veces 5 minutos, ¿vale? Y así progresivamente ir aumentando. Después lo hablaremos con más tranquilidad. Y una cosa que puede ser importante, y os lo pongo aquí, es que nos hemos dado cuenta que muchos pacientes con COVID, sobre todo aquellos que han pasado por unidades de terapia intensiva, presentan problemas de equilibrio importantes y por lo tanto igual ahí tendremos que hacer un poco de inciso y trabajar la estabilidad, el equilibrio en estos pacientes. ¿Vale? Bien. En caso de que sea necesario, y no voy a entrar, ejercicios de respiración, sobre todo de aumento del volumen y de las capacidades pulmonares, expansiones torácicas, trabajo del diafragma, etcétera, etcétera. Y en el caso de encontrarnos con pacientes que han pasado y están todavía con afectaciones de las actividades de la vida diaria, que yo no voy a entrar ni a hablarlo, a trabajar todo lo que sería la realización de las actividades de la vida diaria y utilizar eso a base de hacer repeticiones como un sistema de entrenamiento. Bien, obviamente también las instrumentales, que ya sabéis que son más complejas y seguro que nos llevarán tiempo por ahí. ¿Cuáles son los objetivos? Los mismos que podríamos encontrar en cualquier programa de rehabilitación. Reducir la mejora de los síntomas, lo hemos dicho antes, optimizar o mejorar la capacidad funcional, aumentar la participación del paciente en su cuidado, muy importante, ahí tenéis la educación, disminuir la utilización de recursos sanitarios, estabilizar o revertir los efectos de la enfermedad y sobre todo, obviamente, aumentar la supervivencia. Y los efectos que vais a tener de estos programas de rehabilitación es que se aumentará la capacidad de ejercicio, va a mejorar la función muscular, eso está claro, habrá una desensibilización central de la disnea, una disminución de la ansiedad y la depresión, y una mejora de la calidad de vida. Y esto habitualmente lo hacemos en estas 3 fases, una fase hospitalaria, una fase ambulatoria, una fase en la comunidad. Yo me voy a centrar esencialmente en la fase ambulatoria, aunque os voy a dar algunas pistas de cosas que podríamos hacer en la comunidad. ¿Qué significa la comunidad? Es que cuando ya hemos dejado al paciente en buenas condiciones y le podríamos dar de alta de nuestro programa de rehabilitación, donde ya hemos potenciado las capacidades físicas, han hecho unas buenas pautas de conducta, hemos estado trabajando unas 8, 12 semanas incluso, ese paciente está en buenas condiciones y ya posiblemente no es necesario que sigamos nosotros trabajando con él directamente y los 2, 3 días o 4 días a la semana que hacemos habitualmente, sino que podemos pasar a esta tercera fase, que es un mantenimiento a largo plazo que puedan ser directa por nuestra parte, pero puedan tirar sin ningún problema. Bien. ¿Qué modalidades de entrenamiento tenemos? Pues mirar, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que nosotros podemos jugar entre la dosis de intensidad de ejercicio, ¿vale? Ya sea por repeticiones o percepción de esfuerzo, y el tiempo de cada uno de esos ejercicios. Por lo tanto, aquí lo que intentaremos es jugar un poco con los tiempos de carga y las cargas que vamos a realizar, tanto si hacemos trabajo muscular como si hacemos trabajo cardiovascular o aeróbico. ¿De acuerdo? Y si hacemos tiempos más cortos podemos hacer, o tiempos medios, intensidades más altas, hacemos tiempos largos, tendremos intensidades más bajas. ¿Vale? Eso es un elemento clave. Y como hemos dicho que vamos a trabajar la fuerza muscular, fijaros que lo que estamos viendo hoy en día y que se está produciendo no solamente para los pacientes COVID, sino también, por ejemplo, para pacientes con cardiopatías o pacientes respiratorios, es que cada vez más estamos trabajando a porcentajes altos de carga en el momento de hacer la fuerza muscular. Nos moveremos sobre el 60-70%. Esto es lo que se llama el HIST, el High Intensity Strength Training, ¿vale? Intentar hacer resistencias más altas, hay cargas más altas con menos repeticiones, sobre todo porque esto tiene un beneficio muy importante a nivel muscular sin poner en compromiso todo el sistema cardiovascular. Bien, dicho esto, fijaros, ¿qué modalidades de ejercicios nosotros podemos hacer con estos pacientes? Yo siempre pienso que estos pacientes van muchas veces a entrenarse en ámbitos o en entornos donde vamos a tener pocos recursos, y uno de esos entornos puede ser el hospital, el otro puede ser el domicilio del paciente, puede ser incluso
pues la unidad, ¿no? En un parque o en un gimnasio, donde a veces los equipos no son lo que queríamos. Una manera de entrenar la fuerza de una forma muy fácil y sencilla, sobre todo las primeras semanas, ¿no? Esas semanas de adaptación que decíamos, es utilizar bandas elásticas simples, muy fáciles, que podemos cualquiera de nosotros utilizar y trabajar. Aquí hay algunos más específicos de extremidad superior, otros más específicos de extremidad inferior, fáciles de hacer, que muchos incluso requieren un tema de equilibrio importante, y eso en pacientes COVID ya os he dicho que es un elemento clave, y por lo tanto la combinación de estos ejercicios es fenomenal para poder entrenar la fuerza sin ningún problema. Y además, fijaros que cualquiera de estos ejercicios puede ser utilizado también como sistema de evaluación. Yo le hago el ejercicio la primera vez, que haga el máximo número de repeticiones que pueda realizar el paciente y a partir de ahí lo que calculo es el número de repeticiones máximas que es capaz de realizar, saco unas cuantas, trabajo sobre un margen de seguridad y le pauto las series y las repeticiones que pueda realizar. Y fijaros, con bandas elásticas, perdón, porque aquí se ha quedado el título de bandas elásticas, pero podéis entrenar fuerza de muchas otras maneras, ¿vale? Con la carga del propio peso, del propio cuerpo, haciendo flexiones, haciendo sentadillas, haciendo lunge, laterales, frontales, etcétera, o utilizando escalones, utilizando pesas, mancuernas, incluso estamos utilizando mucho cuando estamos trabajando con los pacientes o las que utilizamos para el jabón de la ropa, que tiene un asa y eso es mucho más fácil de agarrar, y ahí ponemos más o menos peso, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, y nos es muy útil para poder entrenar la fuerza en estos pacientes sin requerir ningún tipo de elemento demasiado caro ni complejo. Bien. Y una vez hemos trabajado la fuerza, tenemos que tener claro que hay que buscar un entrenamiento de tipo aeróbico. Y ese entrenamiento de tipo aeróbico, que ya os digo que será progresivo, que a partir de la segunda, pero sobre todo de la tercera semana podremos empezar a introducir y que tendrá que ir en aumento, sobre todo en semana 4, 6, 8. Lo que debemos hacer nosotros es, primera, es que sobre todo si queremos hacer una fase de adaptación o de recuperación a posteriori, trabajaremos a bajas intensidades, pensando que las frecuencias cardíacas se deberían mover sobre las 100 pulsaciones por minuto. Cuando queramos obtener beneficios muy importantes, y sobre todo cuando introduzcamos el entrenamiento interválico, trabajaremos alta intensidad, y eso ya quiere decir frecuencias cardíacas mucho más altas y percepción de esfuerzo. Ojo que esto es la escala de Borg de 6 a 20, ¿vale? Yo os diría percepciones de esfuerzo que en una escala de Borg de 0 a 10 debería moverse entre el 7 y el 8 para el interválico, y si el paciente no tolera interválico o queremos utilizar una carga más baja porque queremos hacer un entrenamiento a carga constante, lo que haremos es intensidades que se muevan sobre los 120, 130 pulsaciones por minuto, y nos moveremos en disneas o sensaciones de fatiga que estén entre el 5 y el 6 en la escala de Borg modificada. Bien, ¿y qué modalidades de ejercicio aeróbico tenemos? Fijaros, tenemos 3 modalidades y en los pacientes COVID lo que vemos es que de las 2 modalidades de continuo, de ejercicio continuo, que es ese ejercicio que se mantiene a lo largo del tiempo, que tiene objetivos muy interesantes, no son bien toleradas en las primeras semanas, y por lo tanto deberemos entrar de forma rápida haciendo entrenamiento interválico con cargas más altas y jugando con tiempos cortitos, ¿vale? Yo os diría aquí poner en 20 segundos y 2 minutos. La recomendación que hay en pacientes más severos, y no estoy hablando de COVID porque en COVID todavía no tenemos información al respecto, es movernos sobre los 30 segundos, 1 minuto, y yo por ahí es lo que estamos haciendo nosotros con pacientes COVID. Intensidades que en un principio no van a ser tan altas, no van a ser del 90-100%, sino serán del 70, 75, 80, 85%, por ahí nos moveremos. Y a medida que las cosas vayan mejorando, yo os diría que sobre todo cuando llevemos 6, 7 semanas de entrenamiento, podríamos
introducir el continuo variable, que es un ejercicio, una modalidad muy interesante que produce beneficios muy importantes a nivel corporal global, donde los tiempos van a ser más largos, diría que sobre los 30 minutos y intensidades moderadas. Por ahí nos moveremos. ¿Qué vamos a conseguir con todo esto? Este es el ejercicio continuo de periodo largo que hablábamos antes, el continuo, que aquí no es variable, pero podríamos hacer variable. Variable significa que de esta carga yo la iría modificando ligeramente, subiendo un porcentaje, un 10% por arriba y por abajo del valor intermedio. Lo que hacemos es activar las vías aeróbicas glucolíticas, aumentamos la capilarización del músculo esquelético y tenemos un efecto importante a nivel cardiovascular, sobre todo de hipertrofia cardíaca. Por lo tanto, si hay afectación en ese sentido, nos va a ser muy útil. La alternativa, y donde vamos a jugar esencialmente con estos pacientes COVID, es interválico de periodo corto. Periodo corto significa que los intervalos de carga que vamos a realizar van a tener duraciones como máximo o alrededor de 1 minuto y cuando yo digo 1 minuto es que nos moveremos entre 30 segundos, 1 minuto, incluso podríamos llegar a los 2, pero la experiencia nos dice que los pacientes COVID, sobre todo, no toleran muy bien tiempos más allá del minuto, ¿vale? Porcentajes de carga que sean elevados y, sobre todo, estos periodos de recuperación, que es recuperación activa, por lo tanto, no bajan a cero, siguen haciendo actividad. Es cierto que este modelo que está sacado de paciente cardíaco, deberíamos, sobre todo en las primeras fases, bajar más la carga y ponernos en cargas que estuvieran sobre el 40-50% para darles una buena recuperación. Aunque, ya os digo, la recuperación no viene tanto por la carga que le ponga en ese periodo, que sí, que es verdad, la carga es importante, el periodo de recuperación, pero sobre todo lo más importante es el tiempo que le demos de recuperación. Si yo veo un paciente que se pone más disneico, que le cuesta más, etcétera, etcétera, lo que haré es alargar los tiempos de recuperación. Y a medida que va avanzando, podemos pasar de interválico de periodo corto a interválico de periodo largo, ¿vale? Donde ya podemos avanzar hacia los 3, 4, 5 minutos, ¿vale? De periodos de carga, y eso será un poco la preparación que haremos previo a saltar a un modelo de continuo variable, que sería el que podríamos introducir al final de todo y que nos va muy bien porque si después este paciente va a hacer mantenimiento, en general, el mantenimiento, por ejemplo, si sale a caminar por la calle o ir en bicicleta, etcétera, esencialmente lo que hacen es como si fuera un continuo variable. Bien, resultados comparando el interválico de periodo corto, en este caso de 20 segundos, con uno de periodo largo y carga constante. Fijaros que el de periodo corto se comporta exactamente igual como si fuera una carga constante. Por lo tanto, desde el punto de vista de estrés fisiológico, en frecuencia cardíaca y en consumo de oxígeno, es mucho menor, aunque ponemos cargas mucho más altas, es mucho menor que el de periodo largo, que hace este pico de sierra, ¿vale? Este diente de sierra que en algunas ocasiones puede ser mal tolerado. Fijaros, la conclusión es que todos aquellos sujetos con baja capacidad funcional toleran mal los intervalos de periodo largo, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis a alguien con capacidad funcional baja, periodos cortos, y a medida que vayan progresando ya introduciréis los periodos altos. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, si tuvierais un gimnasio muy bien montado con muchos equipos, podríais hacer lo que os diera la gana, pero yo soy cada vez más partidario de utilizar sistemas simples, económicos y factibles en cualquier lugar. Fijaros, trabajo de HIIT, periodo corto, periodo largo, bueno, esto es de sanos, ¿vale? Pero con elementos que es solamente el cuerpo del propio sujeto. Se montan circuitos, se hacen 2, 3, 4, 5, 6, incluso aquí veis que son 7 ejercicios, periodos de 40 segundos, podrían ser de 30, descansos que en estos casos de pacientes COVID los haríamos mucho más largos, 2 series, 3 series, aquí ponen 4, y entre serie pues dejáis un periodo de recuperación todavía más largo que los que tenemos entre cada uno de estos elementos. Estos circuitos son fáciles, son rápidos y además dan resultados muy buenos. Se pueden hacer para cualquier lado. Os podéis montar lo que os dé la gana, utilizar elementos como que podéis encontrar en casa, una silla, una escalera, algún elemento que podáis desplazar de forma fácil y tenéis un montón de elementos a trabajar.
Lo más importante en estos ejercicios calisténicos es que controléis la fatiga, ¿vale? Por lo tanto, número de ejercicios, periodo de descanso entre ejercicio, periodo de descanso entre series es clave para evitar la fatiga. Los pacientes COVID, cuando se fatigan, es un desastre, se deprimen más, quieren abandonar el entrenamiento, consideran que no estáis trabajando bien, etcétera, etcétera. Y eso depende de vosotros. Y fijaros, otro workout de estos simples, fáciles para poder hacer trabajo aeróbico con estos pacientes, y fijaros que aunque sacado de sujetos sanos, porque esto está sacado de internet, aplicable en cualquier sitio y además con tiempos de recuperación no, pero tiempos de trabajo, series, etcétera, fácilmente aplicables a cualquiera. Y la última cosa que os quería explicar de aquí es todo lo que sería la relación con el equilibrio. Si detectáis que estos pacientes tienen alteraciones de equilibrio demasiado simples para una persona que no ha pasado por cuidados intensivos y que no ha tenido esa alteración, pero ejercicios de este tipo que requieren desequilibrios, donde trabajamos mucho el core, etcétera, pueden ser muy útiles. Y para acabar con todo esto, daros cuenta que trabajo carga constante, un ergómetro, con un cicloergómetro, etcétera, las intensidades que alcanzamos con estos circuitos que estáis viendo aquí pueden ser mucho mejores que las intensidades que nosotros aplicaríamos cuando hacemos un trabajo de carga constante. Bien. Dicho esto, me voy un momento a hablar de los músculos respiratorios. Sabéis que en estos pacientes los músculos respiratorios están altamente afectados y se afectan por el desuso, se afectan por la propia enfermedad, se afectan sobre todo si el paciente ha estado ventilado, y un entrenamiento específico de los músculos respiratorios va a ser un factor clave. ¿Por qué? Porque los músculos respiratorios, la primera es que nos ayudan a recuperar la movilidad y la forma del diafragma, sobre todo cuando hay problemas de hiperinsuflación. Sabéis que el diafragma es el músculo más eficiente desde el punto de vista ventilatorio. Nos ayudan también mucho a reducir la disnea, y eso tenemos muchas evidencias al respecto, y tienen efectos importantes en mejora de la tolerancia al esfuerzo, efectos importantes en la mejora de la eficiencia respiratoria y efectos muy importantes en reducir los procesos inflamatorios. ¿Vale? Y esto es un elemento que todavía no hemos centrado suficientemente, pero sabéis que la COVID produce un nivel de inflamación muy importante, donde las interleuquinas están disparadas por las nubes, y cualquier efecto que podamos nosotros introducir desde la rehabilitación que reduzca los procesos inflamatorios será ideal. El ejercicio en general es antiinflamatorio, muy antiinflamatorio cuando se realiza de forma correcta y a largo plazo, ¿vale? También lo son el entrenamiento específico de los músculos respiratorios. Bien, ¿cómo entrenaremos estos músculos respiratorios? Hablamos de entrenamiento de los músculos inspiratorios, lo que en inglés se llama muscle training. ¿Vale? Como mínimo 5 semanas, y este es un modelo un poco antiguo, después lo discutiremos un momento, que dicen 3 minutos de trabajo y 2 de recuperación. En realidad nosotros hoy en día estamos haciendo un entrenamiento interválico también para los músculos respiratorios, 1 minuto, aunque hay algunas propuestas, las veréis a posteriori, intentando empezar con niveles de carga que estén sobre el 40-60% de la PI max, y podemos ir incrementando. Hemos visto que se puede incrementar, y hay muchos estudios con cargas que están por encima del 90% de la PI max, y pueden ser seguros, sobre todo si dejamos tiempos de recuperación. Esa es la clave, y lo que hay que tener aquí muy en cuenta es la fatiga, ¿vale? Hay que evitar la fatiga, y la manera de evitar la fatiga, como os decía, es que dejemos tiempos de recuperación, ¿vale?, largos. En realidad lo que se está haciendo es 1 minuto de trabajo con carga, respirando con el dispositivo contra resistencia, y 1 minuto como mínimo de respiración sin dispositivo. ¿Vale? Con esto podríamos obtener buenos resultados sin poner compromiso al paciente. ¿Qué le cuesta recuperarse? Alarguemos el tiempo de recuperación, hagamos una duración más grande.
¿vale? Y lo que vamos a jugar son con series. Recientemente así lo he publicado, pero que no es de COVID, es de entrenamiento de músculos en pacientes respiratorios, series largas de hasta 15 minutos. Bueno, si lo habéis probado, veréis lo que cuesta respirar un minuto, ¿vale? En esto yo no estoy nada de acuerdo, diría que en paciente parece que puede ser crítico y peligroso. ¿Vale? ¿Y sobre qué dispositivos podemos utilizar? Pues ya sabéis que tenemos dispositivos de válvula umbral, ¿vale? El típico y convencional es el threshold, también está el power breath, ahora la verdad es que tenemos un montón de dispositivos, son dispositivos, me imagino que en Ecuador van a ser caros todavía, en Europa, en España están sobre los 35, 40, 45 euros no más, ¿vale? Sobre unos $50. Y después tenemos los dispositivos electrónicos que van por flujo en lugar de sistema mecánico. Esto es una comparativa donde vemos que los de sistema mecánico, las presiones que mantenemos durante más tiempo son mejores, pero tienen una limitación importante en lo que es el volumen respiratorio, porque hasta que no se abre la válvula no entra el aire. Y aquí lo que podéis ver es que la presión es alta al principio, pero que ya decae de forma rápida a medida que la válvula se abre y pasa el flujo de forma rápida, pero el volumen que obtenemos es grande y es importante. Y en estos pacientes, y eso ha pasado también con los pacientes respiratorios, en COVID hay un primer estudio que va a salir publicado ahora recientemente, hemos hecho una revisión al respecto, sí hay beneficio, aunque no todo el que esperábamos, posiblemente el beneficio tiene que ir por otro lado, por el entrenamiento de los músculos respiratorios. El hecho de que podamos ganar volumen va a ser un factor clave, por lo tanto hay que considerar esto. Bien, ¿cómo debemos nosotros controlar la intensidad durante la rehabilitación COVID? Es un factor súper importante. Mirad, una cosa buena de los COVID es que en general, trabajando con la frecuencia cardíaca, podemos determinar la intensidad del esfuerzo que están realizando. Y aquí tenéis varias fórmulas. Nosotros utilizamos mucho la fórmula de Carnot-Ben, ¿vale? Que es la frecuencia cardíaca de esfuerzo, que es esta, ¿no? La frecuencia cardíaca basal más un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima menos la basal, pero tenemos que tener un valor de frecuencia cardíaca máxima y una de las cosas que podemos hacer nosotros de forma sencilla, y por eso os la he puesto así en rojo, es utilizar la frecuencia cardíaca de reserva. Esto sobre todo es muy importante cuando tenemos pacientes muy descondicionados, estos COVID más afectados, pues, cuidados intensivos, etcétera. Calculamos una frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿vale? Sabemos la frecuencia cardíaca de reposo, restamos las dos y ahí tenemos cuál es la reserva que le queda a ese paciente y jugamos con eso. ¿Ok? Bueno, lo ideal sería que trabajáramos aproximadamente entre el 65 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, si es medida mejor que calculada, y eso también irá mucho en función de la progresión que tenga el propio paciente. ¿Vale? Aquí tenéis la otra flechita y nos vamos al otro elemento. Un elemento clave para el entrenamiento de pacientes COVID es utilizar la sensación de disnea y la sensación de fatiga. Y eso tenemos una herramienta sencilla, económica, porque cuesta nada, que se llama escala de Borg o escala de disnea, ¿vale? Donde nosotros, aparte de la percepción que tiene el paciente, podemos utilizarla como un sistema de intensidad de esfuerzo, ¿vale? De percepción de esfuerzo. Y nosotros nos movemos habitualmente entre estos valores, entre el 3 y el 8. Y fijaros, en realidad lo que hacemos es esto. Cuando estamos en la fase inicial, lo que hacemos es trabajar con sensaciones de disnea o de fatiga que están entre el 4 y el 3. Cuando ya va avanzando el entrenamiento, nos movemos entre 6 y 5 y sobre todo al final, cuando estamos en una fase de recuperación, de potenciación máxima, nos moveremos entre 7 y 8. Más allá de 8 estamos poniendo en compromiso al paciente, menos de 3 no estamos generando ningún tipo de efecto fisiológico que pueda ser pertinente o eficaz para el paciente. En realidad, fijaros cómo es la sensación de disnea en función de
modalidad de ejercicio, carga constante o carga interválica, picos de disnea que suben y que bajan, ¿vale? Bueno, eso es lo que iremos obteniendo a cada ejercicio, picos más altos de disnea o de fatiga y después de ese ejercicio que volverán a recuperarse. Y una herramienta muy útil que a mí me gusta mucho, porque ya os digo que estamos trabajando mucho en entrenamiento en la comunidad, es cómo tú educas al paciente para que pueda controlar su disnea y por lo tanto su sensación de esfuerzo, vaya, mejor dicho, y por lo tanto cuando va a hacer sus actividades en la calle, en el parque, donde sea, puede saber si está trabajando de una forma o de otra. Esto es lo que se llama el talk test, en la traducción sería el test del habla, y es que en función del esfuerzo, la sensación de dificultad en mantener una conversación puede ser un elemento clave para determinar si estoy haciendo un esfuerzo más fuerte o menos fuerte. Fijaros que cuando estoy haciendo un ejercicio de baja intensidad, puedo mantener una conversación confortable, es lo que vemos muchas veces, personas que van a pasear por la calle y están ahí hablando, bla, 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 y dicen, bueno, estoy haciendo ejercicio, sí, pero beneficio que te genera este ejercicio desde el punto de vista físico, poco. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es bajo y te permite hablar de forma confortable. Cuando yo ya estoy en una zona donde la conversación ya no es tan confortable y tengo que cortar las frases, etcétera, es porque estoy haciendo una intensidad fuerte y ahí es donde ya tengo un beneficio importante tanto de mis capacidades físicas, ¿vale? Estoy optimizando al máximo el esfuerzo. Y si yo estoy haciendo, esto sería un poco lo que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos un entrenamiento continuo variable. Y si estoy haciendo, teniendo una situación donde no puedo mantener ningún tipo de conversación y como máximo puedo contestar con monosílabos, esto significa que estoy haciendo un esfuerzo muy intenso, extremo prácticamente, y ahí puedo obtener beneficios, ¿vale? Es donde voy a maximizar mis capacidades físicas, y esto es cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, un ejercicio interválico en el pico máximo, me voy a situar aquí. Por lo tanto, si educamos a los pacientes con estos conceptos de dificultad en el habla, mucha o extrema dificultad en la conversación o ninguna dificultad, ellos mismos pueden regularse cuando van a hacer ejercicio fuera de nuestro control o nuestra supervisión. Bien, ¿cómo planificamos el programa de rehabilitación COVID? Y vamos terminando el tema. Mirad, una sesión COVID debería tener, una sesión de entrenamiento debería tener siempre un periodo de calentamiento, ¿vale? Grandes grupos, baja intensidad, un periodo de potenciación o de mejora de la condición física, que puede ser o bien interválico o carga constante, o fuerza, o la combinación de dos de estas modalidades, fuerza con interválico, fuerza con carga constante, es como trabajamos habitualmente, y después un periodo de recuperación. ¿De acuerdo? El periodo de recuperación, sobre todo, una de las cosas importantes es no hacer parada brusca, porque se puede generar hipotensión, porque la mayoría de volumen sanguíneo está en las extremidades que han estado activas, y como al parar el ejercicio hay una dificultad en el retorno venoso, puede parecer esta hipotensión. Por lo tanto, sobre todo en estos pacientes, no paradas bruscas. Aprovechamos para hacer estiramientos, para recuperar la musculatura y las articulaciones. El tiempo de trabajo y tal debería durar entre aproximadamente unos 30 minutos, más que suficientes. Fijaros que del 10 al 40 son 30 minutos, y os diría que las primeras semanas 15-20, y a medida que vayamos avanzando hasta los 30, y si lo planificáis bien, es más que suficiente. Y lo podéis probar vosotros mismos con vosotros. Y veis que no hay ningún problema. ¿Vale? A modo de resumen, no me voy a entretener. Esto lo podéis sacar del American College of Sports Medicine, que es la cita que tenéis aquí. ¿Vale? Cómo debe ser el calentamiento, cómo debe ser la fuerza, la parte aeróbica, etcétera. Y modalidades de trabajo que podéis utilizar. Fijaros, este es un modelo que sale de programas que desarrollan, en un caso son dos grupos, uno que hace interválico, primero de corta duración y después de periodo largo, ¿vale? Periodo corto, periodo largo. Y aquí tenéis el otro grupo que lo que ha hecho es un trabajo aeróbico muy pequeño y después un trabajo de fuerza. Lo que veis en este color azul verdoso es fuerza, y veis que al principio trabaja mucha fuerza, poco aeróbico, después empiezan a introducir interválico y siguen trabajando mucha fuerza con alta intensidad.
después vamos pasando a más intervalo aeróbico y poca fuerza. Esta es la modalidad que sobre todo toleran bien los pacientes COVID y por lo tanto es donde deberíamos nosotros centrarnos. Y mirar, esto es un estudio publicado hace poco por un equipo en el cual yo colaboro muy estrechamente, y lo que hicimos, estos eran pacientes COVID, post-COVID inmediato, venían de la mayoría de ellos de haber pasado por cuidados intensivos, se les daba la alta y lo que hacíamos, fijaros, un trabajo de fuerza, de 2 a 4 ejercicios, 2 series, 10 repeticiones, y en función de tolerancia estábamos jugando entre el 30 y el 80%, ¿vale? Tanto de extremidad inferior como de extremidad superior, creo que hay una flechita por aquí que sale. Después introducíamos el aeróbico entre 5 y 15 minutos, atención que eran las 2-3 primeras semanas, no más. Constante o continuo variable, ¿vale? Intensidades bajas, entre 3 y 5 en la escala de Borg, escaleras, cicloergómetro, caminar y tal, lo que os comentaba antes, ¿vale? Ejercicios de equilibrio, ya os he dicho que era un tema crítico para estos pacientes, y después si era requerido ejercicios respiratorios, ¿de acuerdo? Bien, para ir terminando con toda esta situación, yo ya os he dicho que yo soy muy comunitario, creo que la rehabilitación, una vez hemos pasado las primeras semanas, 6 o semanas, hay que hacerla cerca del entorno. Una propuesta de entrenamiento que a mí me gusta mucho, VILPA no significa Vilaro Physical Activity, significa Vigorous Intensity Lifestyle Physical Activity, es esto que veis aquí. Si queremos hacer una mejoría, tenemos que trabajar a alta intensidad, y eso lo tenemos clarísimo porque tenemos muchas evidencias. Pero ¿qué pasa? Si lo quiero hacer en un entorno hospitalario, un entorno de gimnasio y tal y cual, lo que pasa es que el efecto es muy bueno, pero las posibilidades, la capacidad de poderlo hacer en estos entornos es baja. Pero en cambio, si lo hago en la comunidad, si lo hago en un entorno como en los parques, caminando, haciendo bicicleta, yendo a pasear, a nadar, con una banda elástica que le doy al paciente, etcétera, eso es factible. Y por lo tanto, si lo hago a alta intensidad y además es factible, es probable que esta persona mejore mucho más y obtenga muchos mejores resultados. Y de este grupo lo que proponen, fijaros que esto ya es antiguo porque es de antes de la pandemia, 2019, es que en actividades como ir caminando para ir a buscar el autobús, o subiendo escaleras, o jugando con los niños, o acarreando pesos, por ejemplo, cuando voy a comprar en la tienda o el supermercado y tal y cual, yo hago actividades a lo largo de mi día a día que suponen cargas que están por encima de los 6 METs, y todo lo que esté por encima de los 6 METs seguro que va a producir beneficio y va a mejorar mi condición física. Y lo que digo es, ¿y por qué no con los pacientes respiratorios? Bien, para terminar, la última cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y yo insisto mucho, es la educación en los pacientes COVID. Es lo que se llama educar en salud, o lo que en inglés llaman ellos como health literacy. Las personas van, si les educamos bien, a comprender toda esa información que les demos de cómo afrontar esta situación de enfermedad, y lo importante es que estén activos, lo importante es que sigan las pautas y los programas que nosotros vamos a planificarles. Conocimiento de la enfermedad, secuelas, afectaciones, signos de alerta, factores de riesgo, importancia sobre las intervenciones de fisioterapia, planificar la intervención y pactarla con ellos, incluso pactar los objetivos. Este primer mes, ¿hasta dónde crees que eres capaz de llegar? Bueno, pues lo ideal sería que pudieras subir como mínimo dos tramos de escaleras hasta llegar a el segundo rellano, o que pudieras salir a pasear 2 veces al día 20 minutos, o a hacer tal actividad, tal. Eso es súper importante. Si pactáis con ellos, se van a comprometer y muy probablemente van a cumplir. Si vosotros ponéis objetivos que no habéis pactado, o si hacéis un plan que no habéis pactado, el resultado muchas veces va a ser un fracaso. Pues nada más, muchas gracias por la atención, espero no haberos aburrido, que hayáis aprendido cosas, y bueno, ahora pasamos al tiempo de preguntas. Sí, muchísimas gracias, Jordi. En verdad nos has compartido valiosa información con tu ponencia. Le voy a dar paso a María José Jaramillo, que va a ser nuestra moderadora en la ronda de preguntas, para poder ir respondiendo las dudas que tienen nuestros participantes. Muchas gracias.
Hola Jordi, muchas gracias por tu conferencia. Estoy teniendo un poquito de problemas con mi cámara, pero ya la inicio en un ratito. Quería agradecerte, muy interesante realmente los protocolos de entrenamiento, todo lo de sistemas resistivos, el desarrollo de los programas como tal. Ha sido realmente súper interesante y súper fructífero para todos. Tenemos algunas preguntas, entonces te voy a ir diciendo una por una para que las vayas contestando. Tenemos preguntas tanto de aquí, del Q&A, como de nuestro Facebook Live. ¿Ya? Perfecto. Chévere. Entonces, primero tenemos una de Jennifer Amaguaya, que creo que de hecho ya fue discutido un poquito durante la presentación, pero dice, ¿los programas de rehabilitación deben realizarse en centros especializados solo de tercer nivel o se pueden hacer en un nivel de atención primaria? Mirar, yo eso lo tengo muy claro porque me he pasado muchos años trabajando en un centro de tercer nivel. En el centro de tercer nivel, claramente es para que cuando el paciente esté en una situación crítica o es un paciente muy severo, ahí es imprescindible que esté en un centro de tercer nivel porque está equipado con todos los elementos y encima tenemos un equipo de profesionales muy preparados y especializados. Si el paciente sale de esa situación crítica o de la severidad o es un paciente que ya nosotros conocemos y sabemos que responde bien, a partir de ahí se puede trabajar en centros de segundo nivel o incluso en atención primaria o incluso en la comunidad. Yo soy muy partidario de eso porque cuando concentramos todo en centros de tercer nivel, lo que estamos haciendo es limitando de una forma tremenda la posibilidad de acceso de la mayoría de pacientes, que son la mayoría. Por lo tanto, hay que buscar alternativas y en eso ya desde hace muchos años empezamos a trabajar cuando los pacientes ya están en buenas condiciones, a sacarlos del hospital, a sacarlos de los centros especializados y a pasarlos a otros entornos y otros territorios. Y por ahí va, ¿vale? Paciente estable, paciente controlado, fuera, en otro sitio. Perfecto. Chévere. Tenemos otra que es de Alexander Gilbert, que dice, ¿cómo podríamos crear un trabajo de carga o resistencias sin crear un programa de tonificación muscular o mejora de rangos articulares con anticipación si el paciente ha pasado un periodo de encamamiento prolongado con desgaste muscular? Vale, mira, eso es muy importante. Cuando ha pasado un periodo largo de encamamiento, hay que ser muy progresivos. Y mira, voy a sacar otra vez un tema que yo he tocado, que es las bandas elásticas. ¿Por qué no? Por ejemplo, el paciente que tienes encamado y está en el hospital todavía o en su cama, en su casa, ¿por qué no empezar a trabajar con bandas elásticas? Eso es muy fácil. Con banda de trabajo de aductores o puedo hacer trabajo de flexoextensión y puedo poner bandas elásticas que al principio son muy suaves, etc. Y eso ya me va a hacer, por un lado, un trabajo activo del paciente, que haya movilidad de la articulación y por lo tanto puedo ir aumentando progresivamente el rango articular. Y segundo, en función de la resistencia de la banda elástica que ponga, lo voy a que trabajen más o menos. Aquí las primeras veces pueden ser solamente movimientos que estamos haciendo ahí la cama, pero a medida que esos movimientos se pueden reproducir sin ningún problema, ya voy a introducir cargas. Y a la que podamos, obviamente es un paciente que está fuera de la fase de encamamiento. Os diré que las bandas elásticas, las imágenes o los ejemplos que os he puesto, tenéis millones de informaciones en internet y se trata de buscar, haceros vuestro propio programa, ver si el paciente de los 4, 5 o 6 ejercicios que he programado es capaz de realizarlos, cuáles sí, cuáles no, buscarlos más fáciles al principio, ir complicando poco a poco y seguro que avanzaréis muy rápido. Perfecto. Vamos con una que parece un poco más relacionado, que no tanto al encamamiento, pero Catherine Carrasco dice, ¿cuál sería el rango o minutos máximos de descanso luego del ejercicio físico? Ya que el mínimo es 1 minuto. Vale, depende de la modalidad de ejercicio que realicemos y depende del estado del paciente. Si hacéis una intensidad muy alta, es bueno que dejes descansar estoy hablando alta intensidad de paciente,
que pueda estar más o menos deteriorado, lo bueno es que pueda descansar unos 2 minutos, ¿vale? Incluso a veces 3. Yo os diría que 3 es para pacientes que cuando veis que han terminado el esfuerzo, están muy cansados, les cuesta recuperar y tal. Con 3 minutos deberían haber recuperado perfectamente y poder volver a hacer la serie o la carga que le habéis impuesto. Lo normal es descansar menos, lo normal es descansar 1 minuto, incluso a veces menos, pero ya os digo que depende de si es un paciente que está más o menos entrenado o que recupera más o menos bien. Una manera de saberlo, y eso lo podéis utilizar de forma muy fácil, es si tenéis un sistema para controlar la frecuencia cardíaca, un pulsómetro tipo Polar o alguno de estos parecidos, os diría que los que ahora nos venden de muñeca no los utilicéis porque no son nada fiables, ¿vale? Los buenos son los que llevan la banda elástica aquí en el pecho. Con un pulsómetro lo que podéis contabilizar es qué frecuencia cardíaca alcanzado en el momento del máximo esfuerzo y cuánto tiempo tarda en recuperar esa frecuencia cardíaca basal. Y lo que tenéis que hacer es medir minuto 1 post, minuto 2, minuto 3 después del ejercicio, hasta minuto 5, no hará falta que lleguéis más allá. Un sujeto desentrenado necesita 3 minutos para volver a recuperar más o menos la frecuencia cardíaca basal, a veces incluso un poco más, y por eso os digo los 5 minutos. Un sujeto que ya lleva un tiempo de recuperación, en 1 minuto debería haber bajado unas 30 pulsaciones, incluso un poco más, y eso ya es una señal de que el paciente ya está, entre comillas, en condiciones para volver a hacer otra vez una serie. Perfecto, gracias, Jordi. Tengo una pregunta interesante que viene de Gabriela Duque, porque hasta ahora hemos discutido mucho rehabilitación, sobre todo en ámbito hospitalario. Y ella nos pregunta, en el caso de trabajar en comunidades alejadas, ¿cómo podríamos trabajar en la rehabilitación en ese caso? Es lo que a mí me gusta, has acertado la pregunta. Lo que quieras, o sea, como el propio peso del paciente, yo no necesito nada, necesito pensar qué ejercicios voy a hacer con el cuerpo del propio paciente. Además, de ahí puedo jugar mucho, ¿no? Puedo jugar a hacer un trabajo más de fuerza, haciendo, por ejemplo, sentadillas o haciendo los lunge, ¿no? El paso hacia adelante con una ligera flexión o lateral, el que quiera. O puedo trabajarlo más aeróbico y ahí puedo desde realizar caminatas con distintas velocidades. Por ejemplo, hago que haga un tramo más rápido, otro más lento, un tramo más rápido, otro más lento, y eso ya es un entrenamiento interválico, puedo transformarlo perfectamente así. O de unos estudios que hicimos en Barcelona y que ahora volvemos a trabajar, pero en este caso con pacientes supervivientes de cáncer, que es diseñar circuitos en parques o en entornos y poner dificultades diversas, ¿no? Por ejemplo, si ese parque tiene una zona que tiene una pendiente, una rampa, pues es el tramo que va a hacer más intensidad, después un tramo plano, después igual hay una bajada o hay unas escaleras. O lo que os decía, ¿no? Zonas que voy rápido, zonas que voy lento, y combinando elementos que uno tiene ahí a mano, porque no necesita nada especial, puede entrar en cualquier comunidad sin ninguna necesidad de nada, ni de bandas elásticas ni de nada. Si lo tenemos todo, el tema es pensarlo un poco, buscar ideas en internet, que hay un montón, hay montañas, yo aquí no me he parado, pero si buscáis un poco, hay un montón de vídeos de ejercicios de cualquier tipo que podáis después vosotros agarrar esas ideas y transformar y montar un programa. Perfecto, como salir un poco de la caja, digamos, como suelen decir. Perfecto. Tenemos otra de Marcelo Huertas, que nos dice si es que sirve o no a la final el incentivo respiratorio de 3 balones como parte de la recuperación y la rehabilitación. Mira, me río. El incentivo de 3 balones no sirve para nada. Directamente os lo digo así. Me sabe mal decepcionaros porque posiblemente tenéis alguno a mano. Si buscáis bien en Internet, en PubMed, evidencias científicas sobre incentivos, veréis que incluso vuelve a haber debate de si sirven o no sirven la mayoría
incluso los volumétricos, pero lo que sí está claro es que todos los estudios que han hecho comparativa entre volumétricos y el de 3 bolas, que es el de flujo, todos los estudios que han hecho comparativa siempre dan que el mejor resultado es con los volumétricos, ¿vale? ¿Para qué sirve un incentivador? Esa es la pregunta en realidad. Un incentivador sirve para incentivar el aumento de volumen inspiratorio, por eso se llama inspirómetro incentivo, porque incentiva la inspiración. ¿Y qué me interesa a mí de la inspiración? Pues me interesa aumentar volumen y por lo tanto los de flujo, como requieren contracciones más altas de la musculatura y los volúmenes que realizan son menores, no son útiles. Uno diría, vale, pues es que los de flujo, como tú has dicho, ¿no? Acabo de decir y soy consciente, requieren más acción muscular, es verdad, pero es insuficiente la acción muscular como para generar beneficio desde el punto de vista de contracción muscular, de potenciación de la musculatura. Y cuando se comparan incentivadores con dispositivos de entrenamiento IMT, ¿no? los de válvula umbral y todos estos, bueno, no hay color, o sea, unos obtienen beneficios, vamos a decir, de 80-100 y los otros tienen beneficios de 10-15, con lo cual 10-15 es como no hacer nada. Estáis perdiendo el tiempo, está perdiendo el tiempo el paciente, estáis como alguien que dice tirando el dinero porque compráis un aparato que no tiene ninguna utilidad. Perfecto, gracias. Tenemos una de nuestra live de Facebook, veamos, de John Jairo Gómez Tavares, que dice, ¿cómo sería la recuperación del paciente que estuvo intubado bajo efectos de relajante muscular y luego sale de ventilación, pero quedan miopáticos? Yo sé que vamos a tratar esto también más adelante en otra sesión, pero tal vez si nos podrías ayudar con una breve introducción. A ver, como todo paciente miopático, hay que ser muy consciente que hay que hacer una entrada muy progresiva del trabajo muscular. Sobre todo vamos a entrenar fuerza, pero muy a pequeñas dosis, por decirlo de alguna manera. Lo que tenéis que evitar es que entre en fatiga, ¿vale? Eso es clave. ¿Qué pasa con estos pacientes? Lo que hay que hacer es cargas bajas y número de repeticiones también pequeños. Nos moveríamos entre un 30-40% de la carga y unas 6-8 repeticiones como máximo, tiempos de descanso largo entre serie y después repetir. Y ahí dependerá mucho de la evolución del propio paciente. Si tenéis la posibilidad de utilizar algún dispositivo de electroestimulación, ¿vale? Eso sería interesante, utilizar un TENS para generar electroestimulación en ese paciente, pero ojo, si utilizáis la electroestimulación y después intentáis hacer ejercicio, vais a fatigar ese músculo y ese músculo va a rendir menos e incluso va a costar mucho recuperarlo. Por lo tanto, yo aquí tampoco quiero entrar mucho porque os lo van a contar. Lo que sí es importante es que evitéis la fatiga y que seáis muy progresivos. A posteriori, si hay buena respuesta, no hay problema y podéis cambiar y aumentar, pero de buen inicio, calma y sobre todo controlar mucho cómo está respondiendo. Perfecto. Tenemos uno de Itati Alache que dice, ¿el test de caminata puede ser reemplazado por el test de la silla cuando no se tenga todo lo requerido para hacer el de la caminata? Totalmente de acuerdo. El test de la silla me imagino que es el sit to stand, me imagino. Es el de sentarse y levantarse de una silla. El sit to stand, lo que tenemos muy claro es que tiene que ser de 1 minuto, ¿vale? Veréis que hay estudios diversos, que hay el de 30 segundos, el de 3 minutos, después hay el sit to stand por repeticiones, de 5 repeticiones, etcétera. Para sustituir el test de caminata, las comparativas siempre han demostrado que el test de 1 minuto es el ideal y en pacientes COVID, y eso vamos a publicarlo, va a salir ahora nada porque hemos estado haciendo varios análisis y tal, y además los artículos mandados a la revista, con un sit to stand de 1 minuto tienes valores que pueden ser absolutamente correlacionados con el 6 minutos sin ningún problema en paciente COVID. Por lo tanto, sí, sin problema. Fácil, rápido y barato. Tenemos uno que lamentablemente no tengo el nombre de la persona que nos hace la pregunta porque sale como anónimo, pero dice, la mayor parte de los pacientes post
desaturadores crónicos. Si durante la rehabilitación usamos oxígeno, al alta quiere decir que deberían seguir utilizando oxígeno para realizar ejercicio. Mira, esto es una pregunta muy buena, pero que no tiene una respuesta, vamos a decir, simple. El oxígeno lo prescriben los médicos y el factor clave es que en la gasometría veamos que la presión parcial de oxígeno esté por debajo de 60 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando este paciente puede tener gasometrías que están más o menos estables, pero cuando hacen ejercicio caen picado esos valores de saturación de oxígeno o de presión parcial de oxígeno, y en ese momento van a requerir oxígeno durante el ejercicio, durante el esfuerzo. Eso hay que valorarlo bien, hay que vigilar el paciente cómo responde, hay que hablarlo y discutirlo con el médico, con el neumólogo que haya prescrito ese oxígeno, pero es bastante probable que si dependerá un poco de la afectación de COVID, pero si la fibrosis pulmonar que queda como secuela no es muy grave, una vez hayamos recuperado y haya pasado el programa de rehabilitación, no sea necesario que siga llevando oxígeno. Dependerá de qué, de que si durante sus actividades diarias, sus esfuerzos, desatura o no desatura. Si no desatura, chao, pero la decisión no va a ser del fisioterapeuta, sino del médico. Si las secuelas y la fibrosis pulmonar post-COVID son importantes y durante la realización de ejercicio, las actividades de la vida diaria, el trabajo, desatura, me sabe mal, pero esa persona va a tener que llevar oxígeno y posiblemente de una forma de larga duración. Vaya. Listo, entendido. Tenemos una aquí de Priscila Flores, que dice: ¿en qué momento es seguro de llegar a la resistencia máxima, perdón, las repeticiones máximas en los ejercicios con los pacientes post-COVID? ¿En qué tiempo es seguro empezar a trabajar con terapia ocupacional en los pacientes que han pasado por una toracotomía o una óptica diafragmática? Ostras, son muchas preguntas esto a la vez. Bueno, mira, la terapia ocupacional, yo no soy especialista, yo soy fisioterapeuta, por lo tanto no te puedo responder. Desde mi parecer, yo diría que igual que la fisioterapia, desde que sale del quirófano, como aquel que dice, pues no es exactamente así, ¿no? En realidad, la terapia ocupacional la podrías empezar a utilizar, yo diría que una vez el paciente está estable y es capaz de moverse fuera de la cama, tiene cierta autonomía, a partir de ahí yo creo que podría empezar la terapia ocupacional. Me he perdido. ¿Cuál era la primera parte de la pregunta? Claro que sí. La pregunta decía, 2 segundos. ¿Cuándo es seguro llegar, en qué momento es seguro llegar a la repetición máxima en los ejercicios con los pacientes post-COVID? Vale, listo. No hay que llegar nunca a la repetición máxima, o sea, no podemos llegar al 1RM porque vais a romper al paciente, ¿vale? El 1RM es un sistema de medición que espero que dentro no mucho desaparezca porque tiene sus inconvenientes. Yo no sé cuántos habéis hecho un 1RM en vuestra vida diaria profesional, pero yo que sé que he hecho unos cuantos, es difícil calcular el 1RM, pero aparte de eso, intentar llegar al 1RM, al 100% de la carga máxima, es poner el músculo en compromiso de rotura fibrilar muy importante. Eso en deportistas, mira, tienen músculos muy potentes, están súper entrenados, tienen músculos jóvenes, tienen músculos que no son frágiles ni nada. En pacientes es un riesgo total y absoluto. Por lo tanto, una, no es necesario y dos, podéis entrenar sin que lleguéis a eso. Con cargas que estén sobre el 70-80% como máximo, es más que suficiente. Muchas veces estamos trabajando con cargas del 60% y lo que haremos es aumentar repeticiones. No hace falta. Si uno llega, entre comillas, al fallo, que significa que yo planifiqué 3 series, me invento de 10 repeticiones cada una y en la tercera serie me quedo en la repetición 8 o 7, perfecto, es que he estresado el músculo suficientemente como para generar una carga que va a producir cambios, sin ponerlo en compromiso. No lleguéis al 1RM, vais a destrozar a los pacientes y les dirán, no tenía que hacer el programa de rehabilitación porque mira qué ha pasado. No, mira qué ha pasado porque no he pensado, no he calculado bien el tema.
Listo, teníamos algunas preguntas, de hecho, de repetición máxima por aquí. Entonces creo que eso como engloba un poquito la respuesta. Vamos con 2 preguntas más para poder concluir. Tengo aquí una de Marisol Valiente que dice, un paciente post-COVID-19, ¿los ejercicios respiratorios pueden ayudar a mejorar en el caso de que el paciente presente afectación de más del 50% a nivel pulmonar? Sí, sí. Dependerá un poco la afectación pulmonar que tenga y el grado de fibrosis, pero en estos pacientes es imprescindible que trabajéis muy bien todo lo que es la recuperación respiratoria, haciendo trabajos con grandes volúmenes inspiratorios, trabajos resistivos. No sé si conocéis, hay una técnica que se ha utilizado todavía poco, pero que, bueno, que tiene resultados buenos y sobre todo ahora con COVID estamos viendo que da mejorías importantes, que se llama RIM, maniobras inspiratorias resistivas. Consiste en hacer inspiraciones contra resistencia. Todos sabéis lo que son los labios fruncidos porque os lo han enseñado, lo habéis aprendido, ¿no? Sopláis, pues en lugar de hacer, lo que hacéis es inspiráis con los labios fruncidos pero entrando hacia adentro. Si en lugar de hacerlo con los labios lo hacéis con un dispositivo, todavía mejor. Pues eso lo que hace es una expansión pulmonar brutal. Es difícil al principio. El volumen que uno hace al principio no es muy grande, ¿vale? Incluso a veces los pacientes dicen, no, es que tengo sensación de ahogo, porque claro, porque cuesta mucho entrar el aire, pero nos ayuda mucho a reducir la fibrosis. Hombre, en los casos más severos no tanto, pero en los casos, vamos a decir, moderados, sí que vemos cambios importantes y después combinamos eso jugando con posiciones, sabiendo que el pulmón que está arriba, si pongo en decúbito lateral, el pulmón de arriba expande más y por lo tanto es el pulmón que más efecto o beneficio obtengo de esa super expansión que genero y jugamos con eso. Vamos con la última, entonces. Tenemos todavía un montón de preguntas más, pero es un poco difícil tratar de tomar todas sus preguntas. Tenemos una más de Miguel Molaños, que dice, en los pacientes con cánula nasal con oxígeno de bajo flujo, ¿cómo recomendamos el plan de ejercicios al pie de cama? Pues la cánula nasal es lo de menos, porque en realidad la cánula nasal lo que te hace es estabilizar el oxígeno en sangre y, bueno, lo de menos, quiere decir que sí, pero no te condiciona el programa de ejercicio. El tema es que es un paciente que está en cama y que lo vas a empezar a movilizar y ahí lo que tendrás que hacer es sabiendo que es un paciente COVID, pues trabajar fuerza. ¿Y cómo vas a trabajar la fuerza? Más allá de las bandas elásticas, que no quiero entrar porque ya lo he dicho, es, por ejemplo, poniéndolo de pie y volviéndolo a sentar en la cama, poniéndolo de pie y volviéndolo a sentar en la silla. Yo puedo hacer como si fuera un sit-to-stand en la silla mismo y estoy trabajando fuerza porque estoy trabajando los cuádriceps. Puedo trabajar, por ejemplo, haciendo unas flexiones en la pared con los brazos, ¿vale? Separando más o menos las piernas. Si separo poco, trabajo menos los brazos. Si separo más las piernas, las alejo 75 centímetros de la pared, trabajo más los brazos. Y ahí me puedo montar todo un programa de ejercicio con nada, con el cuerpo del paciente y los 3 elementos que tengo, que es la cama, la silla, la pared y alguna cosa que se me ocurra. Por ejemplo, mover, yo qué sé, un vaso de agua no, porque uno se lo echa encima, ¿no? Pero alguna cosa que pese algo y que pueda mover y hacer ejercicios combinados y combinar, sobre todo muy importante en estos pacientes respiratorios, bueno, el COVID, es en el momento del esfuerzo, ¿no? En qué momento haces la inspiración y expiración. En el momento que expandes haces inspiración, en el momento que cierras haces la expiración y eso también es importante. Podéis combinar eso con unos labios fruncidos y en el momento de hacer la expiración yo utilizo unos labios fruncidos, estoy obligando a que el pulmón se mantenga con una presión más alta, que me ayude a expandir, etcétera. Puedo hacer de todo y os añado, antes he hablado del IMT, los inspiratorios, ¿no? Pues yo puedo tener un dispositivo y a la vez que estoy haciendo, sentándome y levantándome de la silla, tengo un dispositivo en la boca que me dificulta la inspiración, pero me ayuda a trabajar más los músculos inspiratorios y tal. Ojo, era un paciente con oxígeno, por lo tanto ahí tendré que ir con cuidado, igual no es lo que voy a hacer en el primer momento, pero a medida que va mejorando puedo combinar cosas, ¿por qué tengo que hacerlo por separado? Perfecto. Sí, creo que eso deja bastante claro en realidad.
Jordi, agradecerte muchísimo. Como digo, todavía tenemos bastantes preguntas. La gente está muy, muy interesada. Tenemos actualmente alrededor de casi 1.600 personas que están conectadas entre Zoom y nuestro live de Facebook. Y realmente todos los materiales que nos diste muy invaluables. Agradezco muchísimo tu ayuda y el poder conocer tu conocimiento y todo lo que has compartido con nosotros. Un placer por mi parte. Ya os digo que encantado de haber podido aportar algo a Ecuador, que es seguro un país maravilloso. Y bueno, espero que os sirva mucho. Yo creo que he intentado hacer un enfoque muy práctico aplicado porque creo que al final es lo que cuenta, ¿no? Porque mucha ciencia, mucha evidencia, pero a la hora de la verdad, cuando estás enfrente del paciente, tú tienes que buscarte los elementos para poder dar respuesta y trabajar correctamente. Gracias por invitarme. Sí, así es. Nuevamente, Jordi, muchísimas gracias por tu ponencia. Yo estoy segura que todos nuestros profesionales de la salud se llevan información muy valiosa para poder seguir contribuyendo positivamente a toda la recuperación de nuestros pacientes. Igual quiero agradecerles a todos los participantes que están conectados hoy. Recuerden que nuestra próxima sesión es el día martes 29 de marzo, en el horario de 7 a 8:30 de la noche. Y en esta próxima sesión vamos a hablar de rehabilitación post-COVID basada en evidencia. Entonces, los esperamos en todas estas sesiones. El resto de sesiones igual continúan en el mismo horario de 7 a 8:30 de la noche hasta el martes 17 de mayo. Igual no olviden de invitar a todos sus colegas a este programa tan interesante. Recuerden que es obligatorio asistir a un 70% del programa para que ustedes puedan adquirir su certificado y completar todo el programa. De todas formas, les recuerdo que todas las sesiones van a estar grabadas en la página de Facebook de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito. Y nuevamente agradecerles a todos por acompañarnos. Los esperamos en las próximas sesiones. Como último punto, nada más recordarles que siempre va a ser el mismo link, tanto de Zoom como para nuestros lives. Siempre es el mismo exacto link. También recordarles que en el caso de estar en Facebook Live, tienen que registrar su asistencia en el link que está compartido dentro del comentario anclado y dentro de los que nos han preguntado dentro del live. Y por último, para todos los que nos están consultando en relación a el estudio independiente asincrónico, los materiales van a llegar en los próximos días a su correo, ¿sí? Y con eso se completan las 40 horas que hemos mencionado durante el curso. Muchas gracias a todos. Buenas noches.